Buenos días, mi nombre es Giovanni Sayas, soy urbanista y para mí es un enorme placer poder compartir esta mañana lluviosa y nublada en el centro de Puebla, en el corazón de la capital poblana, para compartir unos momentos con un poblano imprescindible en la historia universitaria de Puebla. Vamos a hablar en unos minutos más con Francisco Vélez Pliego, una persona que se ha dedicado no nada más al desarrollo universitario de la capital, sino que también ha sido parte de la historia del urbanismo y de la planificación territorial de Puebla y del país. Entonces, pues bueno, acompáñenme. Y bueno, en la entrevista vamos a hablar de lo que más nos apasiona, que es ciudades, universidad, desarrollo urbano, movilidad, y también vamos a hablar de su vida. Hay varias cosas que me gustaría mucho preguntarle sobre su vida personal, sobre su vida académica. Entonces, pues bueno, va a estar muy interesante. Buenos días, Paco. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí. Excelente. Pasamos a platicar. Por favor. Gracias. Te invito. Gracias. Esta casa es uno de los 5 inmuebles que tiene bajo su custodia el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Originalmente no estaba previsto que fuera parte del instituto. En realidad, cuando se funda el instituto en 1991, se pensaba que se podría solicitar al gobierno del estado la donación de uno de los inmuebles que tenía bajo lo que en ese momento era precisamente la institución de beneficencia pública. Sin embargo, en ese momento el gobernador Piña Olaya, que había comprometido la posibilidad de esta donación, le donó el inmueble que estaba previsto a un medio de comunicación, a un periódico impreso. Ah, sí. Y entonces, pues evidentemente ya no se pudo concretar esa posibilidad. Pues la universidad se vio obligada a adquirir este inmueble para que fuera sede, la primera sede, digamos, para los programas de posgrado del Instituto de Ciencias y Humanidades. Como ves, es una casona que tiene muchos elementos interesantes. En realidad, de origen, tiene elementos que corresponden al siglo XVII, tanto en algunos ámbitos de sus crujías, lo ves claramente ahí, en el ancho del muro. El inmueble ha sido intervenido de muchas maneras. La última intervención corresponde a la que realizó la universidad precisamente para habilitarla como sede del primer posgrado que tuvo el instituto, que fue el posgrado en Ciencias del Lenguaje. Entonces, pues, súper bien. Esta es una... Oye, cuéntame cómo ha sido tu casa desde hace cuántos años. Bueno, el instituto se funda en 1991. Yo soy parte de la planta académica fundadora del instituto y pues como puedes ver, aquí hemos pasado mucho tiempo. En realidad yo tuve, en algún momento de mi permanencia en el instituto, tuve aquí un cubículo. Cuando estaba yo adscrito al programa de sociología. Sí, efectivamente yo soy una persona que ha vivido y ha trabajado en el centro histórico pues prácticamente toda la vida. Más allá de la universidad, mis tías abuelas eran propietarias de una casa justamente en la 4 Oriente 205, y ahí vivió hasta que murió mi abuelo Alfonso, mi abuelo materno. Ahí también mis tíos
los hermanos de mi madre, pues vivieron prácticamente hasta el término de su vida, en el caso del tío Roberto, y en el caso del tío Alfonso, hasta que ya por la edad los hijos decidieron pues albergarlos en sus propias casas para poderlos cuidar. Entonces, toda la vida la familia ha estado vinculada al centro. Hemos desarrollado tanto nuestras actividades, incluso nuestras relaciones familiares en el centro, y ya profesionalmente, desde que ingresé a la universidad, pues hemos estado desarrollando actividades dentro de la propia universidad, en los inmuebles que justamente la institución ha venido adquiriendo para sus actividades sustantivas. A veces cuando se habla del centro histórico solamente se refiere las narrativas a las piedras, a los azulejos, a los monumentos principales, ¿no? La catedral, el palacio, etcétera, etcétera, pero no estamos acostumbrados a hablar de la vida social. ¿Qué pasa en el centro histórico? ¿Y por qué pasa lo que pasa? Las actividades comerciales, las actividades de servicios, de qué manera las instituciones como esta, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, son importantes, son centrales, no solamente en la vida actual, sino a lo largo de la historia de la propia ciudad y de este lugar que se le ha llamado zona de monumentos o centro histórico, pues ha sido un elemento fundamental para que sus espacios públicos tengan una mejor convivencia. La presencia de los jóvenes en los distintos espacios educativos que tiene justamente este centro histórico permite que haya una convivencia, una dinámica social muy distinta a lo que ocurre en otros lugares de la ciudad. También permite que pues muchos de los servicios que las instituciones educativas demandamos y que los propios estudiantes y los propios profesores necesitan para sus actividades, me refiero a las papelerías, las fotocopias, el café, pues todo eso forma parte, digamos, de la convivencia cotidiana que los que tenemos el privilegio de desarrollar nuestras actividades profesionales en un sitio como este, pues tenemos todas esas posibilidades en la cercanía. No necesitamos el coche. Maravilla. Sí, caminamos, lo disfrutamos. Sin personas no hay centro histórico. Es correcto. No hay forma de disfrutar el centro histórico, ningún centro histórico. Yo creo que la experiencia también, incluso internacional, en estas iniciativas que en algún momento de la vida de los centros históricos surgieron, de tratar de convertir a estas zonas centrales como museos de sitio, vaciarlos de actividad social, vaciarlos de vivienda, pues resultó negativa y finalmente han tenido que reinsertar actividades propias de las necesidades de los habitantes de las ciudades. De otra manera, ni hay forma de conservarlo, ni tampoco hay forma de mantener una convivencia social adecuada, ¿no? Paco, pues súper interesante lo que me cuentas. ¿Te parece si vamos a dar un recorrido por las calles del centro, por el barrio universitario y por favor para que me sigas contando más? Claro que sí, con gusto. Esta es la casa que te digo, que es parte... ¿Es la prepa? Esta es la preparatoria Emiliano Zapata. Y te digo, en su origen fue parte, digamos, de los mesones con los cuales funcionaba la ciudad. En realidad por eso se denominó la calle de los mesones, justamente porque tienes esta en la esquina, lo que corresponde a la 6 Oriente, y esta misma calle era otro mesón,
y si vas hasta la 8 había otro mesón. Entonces todo esto era parte, digamos, de esta función que se desarrollaba en la propia ciudad. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, desde el punto de vista de la organización urbana, tú tienes el antiguo Hospital Real, el Hospital de San Pedro, ¿sí? Tienes por otro lado la Compañía de Jesús, una de las órdenes más importantes, digamos, que tuvo su presencia en Puebla, no solamente por el número de colegios que fundó, 5 colegios, sino porque, bueno, eran parte, digamos, de una estructura de poder que durante mucho tiempo estuvo en confrontación con la corona, ¿no? Así, eran parte, digamos, del poder papal. Entonces, bueno, hasta que esto ya tiene otras dimensiones, ¿no? Si quieres, vamos atravesando. Cuidado, gracias. Sí, esta es la preparatoria Emiliano Zapata, que, como te mencionaba, su denominación de origen era la Casa de las Diligencias, como parte de este corredor de mesones, y que después tuvo muchas funciones. Las principales tienen que ver con que fue convertido en algún momento como un espacio de salud. Fue el Sanatorio Quintana, y posteriormente fue lo que es la Universidad Femenina, hasta que finalmente fue adquirido por la universidad y convertido en preparatoria para albergar la Preparatoria Popular Emiliano Zapata. Toda la actividad académica de la universidad se concentraba en el Carolino. Entonces, ya en los 70s, con la dinámica demográfica, pues era necesario adquirir otros inmuebles, ¿no? Entonces, en esta zona central, la universidad tiene buena parte de los 47 inmuebles que ha adquirido a lo largo, pues, de las últimas décadas. Estamos en la Plaza de la Democracia, entonces primero quiero que me cuentes sobre el conflicto estudiantil. Y de ahí me gustaría hacer esa transición hacia la construcción de CEU. Pero primero, si quieres, empecemos por el conflicto estudiantil. Hubo distintos momentos de los conflictos estudiantiles. A finales de los 40s, unos 49 para ser más precisos, en el contexto de una transformación que se da en la forma de organización de la prestación del servicio de transporte público, que transita de lo que era un modelo de cooperativa a un modelo de lo que se llamó hasta la fecha reciente se llama Alianza de Camioneros, como una forma de organización en la prestación del servicio. Esta transformación implicó un incremento en la tarifa de pasaje. Entonces fue la primera reacción de los estudiantes, protestar frente al incremento del precio del pasaje. Eso, vaya, creo que ha ocurrido. Se sigue repitiendo la historia. La historia se repite. Bueno, llega a la gubernatura del estado Rafael Ávila Camacho, y él venía como director del Colegio Militar. Y entonces, en su idea de cómo poner orden en el asunto, empieza a introducir la propuesta de que debe haber un pentatlón militar universitario. Es decir, un poco los estudiantes lo tomaron como que quería militarizar la universidad, y se empezaron a generar protestas durante el gobierno del general Rafael Ávila Camacho. Esa conflictiva, evidentemente, se tradujo el que al finales del mandato del general Rafael Ávila Camacho decide concederle a la universidad la autonomía. En 1956 dice, bueno, pues la universidad va a ser ahora autónoma, y se acerca un poco al modelo como idea, digamos, de gestión de lo que hasta ahora sigue la Universidad Nacional Autónoma de México, una junta de gobierno. Uh-huh. Lo que pasa es que, a diferencia de la junta de gobierno de la UNAM, pues aquí constituye una junta de honor
en donde integra, digamos, a lo que se llamaban las fuerzas vivas de la ciudad, o sea, los empresarios principales. Después del triunfo de la Revolución Cubana, un núcleo muy reducido de estudiantes celebra el que la Revolución Cubana haya triunfado. Y entonces organizan una manifestación y son agredidos por otro grupo de estudiantes. Y además se genera un conflicto en donde participa también la fuerza pública. Y entonces, bueno, la reacción de los estudiantes es salir en defensa de los agredidos, ¿sí? Protestar porque la fuerza pública se había involucrado en el asunto y se genera un conflicto muy grande. Cuando llega el gobernador Nava Castillo, decide que se va a establecer por razones de salud una pasteurizadora y que todos tienen la obligación de venderle la pasteurizadora para poder comercializar la leche en la ciudad de Puebla. Entonces eso genera un movimiento social de enormes proporciones y toda esa situación, esa conflictiva social, repercute en la universidad porque vienen a solicitar apoyo a los estudiantes universitarios. Oye, qué interesante, Paco. Me gustaría también hacer justo esa transición. Y sí me gustaría platicar de la digamos, la postura de la universidad y de la influencia que tiene la universidad en la conformación del centro como es hoy. Pero antes de eso, y hablando del conflicto universitario, parece que una de las razones de desarrollar Ciudad Universitaria obedece a alejar el conflicto social de la zona del centro histórico de Puebla. ¿Qué significó la construcción de CU para el sueño modernista de Puebla de ese entonces? Bueno, efectivamente, la conflictiva social que alrededor de las solicitudes que distintos grupos hacían para que los estudiantes universitarios apoyaran sus causas, hizo que pues otras actividades económicas que se desarrollan y sociales que se desarrollan en la zona central pudiesen verse afectadas. Y en ese sentido había una demanda creciente de comerciantes, particularmente, en el sentido de que la universidad debía dejar de estar en la zona central y debía trasladarse a la periferia. Entonces, en ese contexto, la Fundación Jenkins, a través de su representante legal, en ese entonces Manuel Espinosa Iglesias, le planteó a los distintos órdenes de gobierno y a la propia universidad el que la fundación estaba dispuesta a apoyar la construcción de un nuevo espacio universitario concebido a la imagen y semejanza de lo que ya ocurría en el mundo, pero también que ya había ocurrido en el caso de la Ciudad de México, que es justamente la construcción de una ciudad universitaria. ¿A dónde? Pues en la periferia de la ciudad, es decir, alejar el conflicto de la zona central. Es decir, la universidad, las universidades de origen, Bolonia, París, Praga, en fin, tú lo que observas, y en el caso de Puebla, las instituciones educativas han formado parte de su historia social y cultural, y su presencia en el entramado urbano, entramado físico, su centralidad en estas áreas, ha auspiciado precisamente el que la ciudad construya formas de convivencia importantes. A ver, una de las formas de definir la ciudad es a través de los procesos de producción que tiene y de cómo estas van articulando a la ciudad como un ente socioespacial. Y el proceso de producción de la universidad pues es el conocimiento, uno de los procesos de producción. En ese sentido me gustaría que me contaras y un poco regresar a lo que me comentabas. ¿Cuál ha sido la posición de la universidad, la influencia de la universidad en la articulación de esta idea de ciudad que tenemos en Puebla
A nivel general, y hablando incluso de CEU y la zona de San Manuel, pero sobre todo del centro histórico. Bueno, digamos que ha tenido distintos matices. Lo que se inició como un programa que tenía como propósito reivindicar el que las viejas posesiones de los jesuitas regresaran a ser parte del patrimonio universitario. Y por eso la primera acción que se emprendió en esta idea, con este programa de recuperar ese viejo patrimonio de los jesuitas, si quieres vamos caminando para que lo veamos, fue la adquisición de lo que fue la primera fundación en realidad de los jesuitas, que fue la adquisición de lo que en su origen fue el Colegio de San Jerónimo. Este colegio, la facultad en realidad, se funda en 1960, en el programa que sale del conflicto de 64-65. Es decir, se regresa a la agenda académica que te comentaba yo hace rato, y entonces se propone, como parte de la salida al conflicto, el que se funde precisamente las disciplinas básicas que tienen que ver con las ciencias sociales y humanidades. Se funda entonces la Facultad de Economía, la Escuela de Economía, y se funda la Escuela de Filosofía y Letras. Entonces, de ese momento a lo que estamos comentando en los 70, 73, 74, pues el crecimiento de estas escuelas es exponencial. En el caso de la Facultad de Economía, se traslada prácticamente de manera inmediata a sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria a partir de 69, y la Facultad de Filosofía y Letras quedó acá, en el tercer patio del edificio Carolino. Ahí lo tienes, ¿no? Este es el San Jerónimo de los primeros años del siglo XVII, que son, los jesuitas llegan en 1578, hacen las gestiones para adquirir, para que se les donen los lugares, los predios. Este es el primer lugar donde empiezan a desarrollar justamente sus edificaciones, y en un segundo momento, después de la donación de don Melchor de Covarrubias, que es la que posibilita el inicio de la construcción precisamente del edificio Carolino. Entonces, si te das cuenta, pues es parte, digamos, de la historia no solamente de la ciudad, sino de la propia universidad. Tienes ahí una ciudad que alrededor de, por un lado, de las órdenes religiosas, ¿no? Particularmente en el caso de los jesuitas, y por otro lado, por parte del arzobispado, se establece como proyecto el convertir a la ciudad en un gran espacio educativo. Y de alguna manera tú puedes, morfológicamente incluso, analizar esta presencia educativa en la ciudad y su influencia en actividades que aparentemente no son universitarias, pero que están vinculadas, o educativas, pero que están vinculadas precisamente a la historia de esas instituciones. Me gustaría preguntarte también, aprovechando que estamos acá, del proceso que vivió esta zona en particular, este callejón de John Lennon que fue renombrado en 2006, ¿no? Me parece. Pero toda esta zona de peatonalización y un poco de renovación del diseño urbano, Sí. Se da en los 80s con Alfonso Vélez Pliego, ¿no? Se da un poco antes, por lo que se refiere al cierre de estas, calles, antes de que Alfonso llegue a la rectoría. Es parte de una discusión que tiene que ver justamente con la declaratoria que en 1977 se produce de zona de monumentos. Se emite el decreto por parte del Ejecutivo Federal, y entonces empieza la discusión de, bueno, cómo renovar, cómo mejorar, cómo preservar la zona de monumentos. Y en ese contexto se empiezan a tomar una serie de ideas y de discusiones
relacionadas con precisamente acciones urbanas muy puntuales. Un tema era qué pasa con los ambulantes, hasta la fecha sigue siendo un tema. El otro es qué pasa con el transporte público. Esta alianza de camioneros que te comentaba, pues pasaban todos los vehículos prácticamente por la zona central. Aquí pasaba el camión para justamente que los estudiantes que salían del Colegio Carolino pudieran tomar el camión. Entonces aquí pasaba uno de los tantos servicios de transporte público. Sí, por allá eso era un arroyo vehicular, ¿no? Era un arroyo vehicular igual que este. Igual que esta era una calle también, era un arroyo vehicular. ¿Y cambian al mismo tiempo? Sí, justamente una de las primeras medidas que se adoptan fue tratar de que el transporte público no pasara por los lugares más centrales. Entonces la primera decisión que se toma es la peatonización de la calle 5 de Mayo. Junto con ese está la universidad hace la propuesta del cierre de estas dos calles, es decir, de integrar los espacios universitarios, es decir, San Jerónimo con el Carolino, convertirlo en una plaza universitaria, ¿sí? A donde los universitarios pudieran convivir, digamos, en el espacio público. Igual que en el caso de la Plaza de la Democracia, que además se vincula esa propuesta con lo que simbólicamente representa la Plaza de la Democracia, puesto que, como sabes, y ahí está la placa, ahí justamente Madero, en el balcón del antiguo Hotel Colonial, que fue otro de los antiguos mesones, hizo su manifiesto frente a los estudiantes de la universidad, bueno, en ese entonces no era universidad, del Colegio del Estado, convocándolos a que se integraran precisamente a los comités antirreeleccionistas, ¿sí? Y bueno, ahí justamente se produjo ese llamamiento junto con un meeting que desarrolló Madero con los estudiantes del Colegio del Estado. Entonces, además de que es un sitio histórico con estas características, eso acompañó la solicitud de la universidad para que justamente se cerrara y se le denominara Plaza de la Democracia, es decir, reivindicando ese hecho histórico. Pues mira, pareciera que de verdad para mí son de mis zonas favoritas del centro histórico, porque se confluye todo, ¿no? Confluye arquitectura, patrimonio histórico, pero también el arbolado impresionante que hay en esta zona. Y bueno, se siente como un oasis de repente en medio del bullicio del centro histórico y del tráfico y de la contaminación. De repente pareciera que estos han sido los proyectos más ambiciosos en ese sentido del centro y no ha pasado mucho más. Nos quedamos parados en esa parte de los 70s y 80s y de ahí me gustaría saltar a la siguiente parte de la entrevista, que es preguntarte sobre la universidad y el futuro de la universidad en el centro histórico. ¿Qué posición va a tener la universidad en el desarrollo del futuro del centro de Puebla?